Bueno, Marina del Poyeto, estás por ahí, ¿no? ¿Todavía? Acá estamos. ¿Cómo están? ¿Te puedo leer la frase que dijo el jefe de asesores del presidente de la República? Se llama Antonio Aracre. Y dijo, hasta tanto crezcamos, no tendríamos que buscar un nuevo impuesto. ¿Qué te pareció? Pero no estábamos creciendo, no habían recuperado el nivel de actividad y no estábamos en una economía pujante. Eso es lo que dijo el presidente la semana pasada, ¿no? Que con China estábamos impresionantes en el mundo, los países que más crecíamos. Sí, por eso. Ya que es una provocación, la verdad que no, me parece que no tiene sentido discutirla en este contexto. La verdad es que no tenés que poner más impuestos, es casi una pregunta retórica. Sí. Contame una cosa, 5,7 a 6,3, eso es lo que dicen varios consultores económicos que va a ser la inflación de enero. ¿Manejás más o menos el mismo número? Sí. 5,9 nos da a nosotros la medición. Y en términos interanuales estamos en 99,5, casi 100. Casi 100, enero a enero. Casi 100, sí, sí. Y lo que tenemos es una aceleración bastante fuerte de la inflación las primeras 2 semanas de febrero. Y el dato de febrero de nuevo arriba de 6, en la zona de 6,1, es la medición que estamos manejando. Febrero arriba de 6. Sí, de nuevo, a nosotros el precio de la carne que se disparó, el precio mayorista a partir de la segunda semana de enero, lo vimos reflejado en nuestra medición con mucha fuerza la última semana de enero, por eso en el promedio de enero tiene poca incidencia y sobre todo las primeras 2 semanas de febrero. Con lo cual el dato de febrero, entre los aumentos en tarifas o precios regulados que estás viendo, más el precio de los alimentos, volvés a estar con un número en torno a 6. O sea, a ver, ese sueño de Sergio Massa, de fines de marzo, principios de abril, entre un 3 y un 4, sueño que no se va a dar. Suena poco probable. Es cierto, yo digo, hay 4 cosas que se resquebrajaron. Acordate que en noviembre, diciembre la inflación estuvo en torno al 5% promedio, venías de 7,4% de inflación en el mes de julio, y estaban festejando, y Massa decía que la inflación iba a bajar 1 punto cada 2 meses. Claro. De ahí a que esperaba que en abril la inflación arrancara con 3. Yo digo, hay 4 cosas que cambiaron. Una es el precio de la carne, que incide fuerte en la inflación. Te empiezan a pegar fuerte los precios regulados, hay aumentos que están autorizados y que te están incidiendo en el índice, entre otros, si querés, el aumento en el precio del transporte público de pasajeros en el AMBA, que directamente está indexado a la inflación, viene de niveles muy bajos, pero está generando algún mecanismo de indexación. El tercero, se te había disparado, si querés, la brecha cambiaria a mediados de enero, ahí saliste con algunas medidas para intentar frenar la brecha, la recompra de deuda, hoy estás manejando un ripo para apuntalar esa recompra de deuda en dólares e intervenir en el mercado de contado con liquidación, pero esa disparada en la brecha se te filtró un poco a precios. Y te diría que el esquema de Massa, que yo lo llamo de desinflación concertada, se te resquebrajó un poco en enero, fundamentalmente porque no tenías dólares suficientes o no tenés dólares suficientes para cumplimentar los acuerdos de precios. Acordate que el esquema, como él mismo lo plantea, tiene que ver fundamentalmente con el manejo, ¿no?, con el acceso al mercado cambiario. Cuando Berbisky le pregunta por qué a Paula Español y a Feletti no les funcionaron los acuerdos de precios y a vos te funcionan, la respuesta fue, ellos no manejaban la administración de comercio y nosotros la manejamos. Entonces, sin dólares suficientes para dar las IRAs, bueno, lo que tuviste es, bueno, por un lado el gobierno cumplió menos de lo que se comprometió y del otro lado los precios subieron un poco más. Estos 4 factores te incidieron en la inflación en los primeros meses del año, con un ritmo de devaluación que corría el 7 en noviembre, 7% mensual, hoy está corriendo más parecido al 5,5% mensual. La lógica era bajar el ritmo de devaluación, hay que ver qué es lo que hacen con esto, pero por lo pronto la baja en la tasa de interés que venía en este esquema de desinflación concertada hoy no está. De hecho, subieron la tasa de interés de los pases en un intento de contener la inflación. O sea, esto es día a día, si querés,
No es un programa de estabilización, es un programa para intentar llegar, y el principal inconveniente que encuentran es que no tienen dólares suficientes para transitar. Marina, ¿vos crees que solamente esto es un tema económico o el ruido político del Frente de Locos también influye? Mi sensación es que el ruido político del Frente de Todos no está cascoteando el programa económico de Massa. Más bien te diría, Massa se está manejando con bastante autonomía de toda la interna dentro del Frente Oficial. Por mucho menos de lo que está haciendo Massa, Guzmán lo hubieran prendido fuego en la plaza pública. O sea, lo que estás viendo es, si querés, un programa económico. Insisto, no es un programa de estabilización, esto aumenta los costos de salida hacia adelante, emite más pesos, no terminás de acumular reservas, el balance del Banco Central está más deteriorado, pero están intentando, si querés, transitar. Bueno, digo, esto es día a día y va a depender fundamentalmente, más que de qué es lo que pase con la coalición oficial, qué es lo que pase con la oposición, en qué medida se ordene la oposición, y yo insisto que es la política o la dinámica de la política la que va a definir la economía, y a su vez, obviamente, la economía va a definir la política. Esto es iterativo. O sea, es cierto no lo que decís en un punto, ¿no? Cuando recordás a Batakis, cuando renuncia a Guzmán, llega a Batakis, el dólar pica a 3,50. Hoy eso ya parece nada, 3,50 es recontrabarato, ¿no? Estamos cerca de 3,80, ¿no? Sí. Y acordate que en ese momento, con el dólar a 3,50, se hablaba ya de que el propio kirchnerismo quería a Alberto Fernández afuera del gobierno. Se hablaba de una asamblea legislativa, a ver cómo la sacamos, bueno, que Cristina sea la que tome las riendas, ¿no? Sí, yo primero lo que diría es 3,50 en julio no son comparables con 3,50 hoy. Entonces, tendrías que medirlo a precios constantes con una inflación que corre entre el 5 y el 6% mensual. Con lo cual, el tipo de cambio de hoy, no sé, un dólar financiero en la zona de 3,50, un dólar blue en la zona de 3,80, está algo así como casi 100 pesos abajo a precios constantes que el pico que tuviste en julio del año pasado. Ah, sí, es como si fuera un dólar 4,50, mira vos. La brecha cambiaria en ese momento, acordate que llegó a 160%, claro, sí, y hoy estás en una brecha entre el 95 y el 100. Claro, claro. La nominalidad engaña, ¿no? Va claro, muy rápido todo. Claro. Marina, yo siempre recuerdo que... bueno, en su momento rechazaste ser viceministra de Economía de Sergio Massa. ¿Se está dando lo que vos veías en ese momento al rechazar esa propuesta? Yo lo que creo es que el país urgentemente necesita un programa de estabilización. Yo siempre insisto que los síntomas que tiene la Argentina son la inflación, que corre a un ritmo del 100%, o sea, 6% mensual es 100% anualizado. Sí. Es la violenta dispersión de precios relativos que tenés, yo digo precios de bienes ridículamente caros, precios de servicios regulados ridículamente baratos, aunque para un segmento de la población empiezan a ser menos baratos, y fundamentalmente una brecha cambiaria que, yo insisto, es la mayor transferencia de ingresos que tiene hoy la economía argentina. Una brecha en 100% hace que un exportador reciba la mitad del precio y un importador pague la mitad de lo que vale una importación. Cuando estás hablando de importaciones que el año pasado fueron 80.000 millones de dólares, estás hablando de un subsidio, un subsidio cruzado de alrededor de 40.000 millones de dólares, la mitad de las importaciones, que son 8 puntos del producto, que es lo que gasta el país en jubilaciones. Y el esquema de política económica hoy, en vez de intentar normalizar el funcionamiento de la economía, lo cual requiere normalizar el balance del Banco Central, al cual le sobran pesos y le faltan dólares, se aprovecha de la brecha para poder negociar sectorialmente. O sea, los conejos son la brecha. La brecha es, tenés un dólar soja, por otro lado tenés la negociación de los precios contra el acceso al mercado cambiario, y así vas tratando de ir ganando tiempo. No importa, un poco el último informe lo llamamos, no importa si el conejo es negro o blanco, ¿no? Referenciándonos con Deng, si sirve para ganar tiempo, ¿no? Ellos decían si el gato es negro o blanco, si sirve para cazar ratones. Bueno, es un poco lo que está, todo vale para intentar llegar del otro lado. La novedad es que va ganando tiempo y bueno, digo, si le va a servir o no para llegar, digo, va a depender fundamentalmente del armado político
que hoy no está definido. Obviamente. Marina, muchísimas gracias, ¿eh? Un beso muy, muy grande. No, gracias por... Adiós igualmente. Mientras el gobierno está pensando en una mesa electoral, mientras Guado se pelea con el presidente con Guado, Cristina con Alberto no se hablan hace 5 meses, mientras el gobierno está enfrascado en decir que Cristina Fernández de Kirchner está proscripta, mientras que el gobierno está atacando a la Corte Suprema de Justicia y a sus ministros, mientras que algunos en el oficialismo hablan de darle un corte a la Corte, mientras existe toda esa preocupación. El sábado a la mañana yo leía una nota muy buena de Jorge Lanata en el diario Clarín, que yo les recomiendo que lean, pero allí cuenta Jorge Lanata que hace unos días una de las principales empresas de consumo masivo de la Argentina llevó a sus directivos a visitar familias de clase baja y media baja del segundo cordón del conurbano, con la idea de entender cómo funciona el hogar del grupo social más grande de consumidores del AMBA. O sea, una suerte de excursión a la pobreza. Y se buscó que al menos, cuenta Lanata, un miembro de la familia que iban a visitar tuviera trabajo estable, policía, o un trabajador municipal, o un empleado penitenciario, empleada doméstica o de la construcción. La Argentina que descubrieron es así. La Argentina que no ven desde el gobierno que se dice o se autopercibe nacional y popular, que está en estas paparruchadas que solamente le interesan a ellos. El país que descubrieron es este. Hay una sola comida fuerte en el hogar, la cena. El almuerzo y la merienda consisten en una infusión con galletitas. Mate cocido, té o malta. El café es un bien suntuario. Los chicos comen 2 veces porque almuerzan en la escuela. La compra diaria empieza por fideos o arroz y una salsa. Las proteínas se compran con el vuelto. En el conurbano pobre, nadie compra un pollo entero, ¿no? O 1 kilo de carne. Se pide en el mostrador 320 pesos de pollo o lo que el vuelto determine. El queso de rallar está en extinción. Apenas si compran un dado de queso. Los alimentos se compran a 5 cuadras a la redonda de donde vive la familia. La encargada de esa tarea es generalmente la mujer, que debe volver rápido a casa porque tiene niños, ancianos o alguna persona con capacidad a su cargo. El costo de trasladarse no se puede amortizar comprando una sola comida. Dice la gente, no voy a gastar 32 pesos de ida y 32 pesos de vuelta, porque me consumo el 10% de lo que tengo para comprar, para comer. Hubo quienes expresaron que no tenían ropa acorde para ir al supermercado. Comprando en cercanía, pagan por la carne un 50% más de lo que valen en un supermercado. 50% más que en el supermercado. Por eso cuando los ministros y los secretarios de comercio se preocupan por los precios justos en los supermercados y le echan la culpa a los supermercados, señores, el problema no está ahí, porque la gente del conurbano profundo, la gente pobre o media baja o la clase media baja no va al supermercado, va al local de cercanía. Dice, comprando en cercanía pagan 50% más por la carne, por los productos de almacén un 30% más y por el aceite 100% más. En el menú cotidiano rara vez hay frutas o verduras. Esto de que vos venís hablando hace mucho tiempo, desde toda la vida. Rara vez en la mesa de esta gente, el yogur no existe. Y se compran sal y azúcar de primeras marcas porque las segundas no rinden. O sea, pagan más. Pero porque con las segundas marcas hay que usar el doble. El doble, exactamente. Cuando se les pregunta qué sueñan comer, escuchen esto porque es realmente muy impresionante.
Cuando a la gente se le pregunta qué sueñan comer, la respuesta habitual es una milanesa. Oh, por Dios. Entonces le preguntan, ¿y el asado? Ya ni me acuerdo la última vez que comí un asado. La ropa se compra en ferias de usado o por el marketplace de Facebook. El segundo ingreso, cuando existe en un hogar, siempre es en negro. O si se trata de la changa de un adolescente, es en especies, no en dinero. Por ejemplo, puede ser en un almacén, un ejemplo, algún alimento con el envase estropeado o retazos de la fiambrería, si ese joven trabaja en esa fiambrería. Bueno, dice el informe que también que esta pobreza es tecnológica. Lo primero que se paga en la casa es el Wi-Fi, que es lo que garantiza el funcionamiento de los celulares, que por supuesto no tienen plan de datos. Entonces usan el Wi-Fi en la casa. Datos móviles, claro. Los sentimientos que predominan, escuchen ustedes, en el gobierno nacional y popular, NACAMPOP, los sentimientos que predominan en estos grupos son los de decepción y rabia. Decepción y rabia. Ya lo aspiracional de esta población no es la casa o el auto, sino poder consumir para comer, no caerse del sistema. Es impresionante. Yo no sé si se dan cuenta en el gobierno el destrozo que han hecho, el destrozo, y se llaman o se autoperciben como nacionales y populares.